Buen día, mis estimados estudiantes. Los saludo con el gusto de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de el tema de factores abióticos químicos y los efectos que tienen estos componentes en la vida de los organismos. Vamos a empezar por el factor salinidad, luego veríamos características del pH y finalmente de nutrientes. Vamos a ver solamente tres. En primer lugar, la salinidad se define como la medición de la cantidad de iones o sales presentes en el ambiente. Podemos estar hablando de un ambiente acuático o podemos hablar de un ambiente terrestre. En este caso serían los iones presentes en el suelo. La salinidad se mide en unidades que son gramos por litro o partes por mil, también se acostumbran. De tal suerte que el promedio de la salinidad del agua oceánica a nivel mundial es de 35 gramos por litro. 35 gramos de sal por cada litro de agua. Se cree que la salinidad del agua de mar proviene del arrastre de materiales gracias a los cuerpos de agua continentales y que van erosionando progresivamente estos iones hacia el océano. Así que, al parecer, según la evidencia paleontológica, anteriormente el agua fue menos salada y progresivamente se va a ir haciendo más salada en un proceso muy lento porque el cuerpo de agua oceánica es muy grande. Más o menos cubre 3/4 partes de la superficie del planeta y el espesor promedio anda cerca de los 4000 metros de profundidad. Nada más como un referente ponemos el ejemplo del Mar Muerto, este lago salado tan famoso de la región de Medio Oriente, que tiene una salinidad promedio de 200 gramos por litro. Estamos hablando de aproximadamente 6 veces más salado que el agua de mar normal. Ahora, las sales en el ambiente se mezclan formando lo que conocemos como mezclas precisamente o soluciones. Y esto obviamente cambia las condiciones del ambiente y la respuesta que tienen los organismos. El comportamiento de los iones o sales disueltas en el ambiente, sobre todo por ejemplo en el ambiente acuático o bien en estado gaseoso, cómo se comportan algunos elementos químicos. Recordar que la atmósfera es una mezcla de gases. Se explica a partir del fenómeno conocido como difusión. Y en estado líquido hablamos del fenómeno conocido como la ósmosis. Ahorita vamos a entrar en un poquito más en qué consisten estos dos fenómenos, aunque son conceptos que ya los han visto en sus clases de biología. Aquí tenemos que entender que si bien los iones o sales se ajustan a un comportamiento natural que los físicos y los químicos han observado, esto no quiere decir que necesariamente el ser humano se sujete a ellos o el ser vivo en general se sujete a ellos. Es como la fuerza de gravedad. La gravedad atrae todos los objetos hacia el suelo. Sin embargo, los organismos se pueden mover, pueden volar, pueden nadar a pesar de ella. Esto quiere decir que los organismos, para no apegarse a la tendencia natural, lo que hacen es simplemente emplear energía en forma de ATP, en forma de adenosín trifosfato, energía metabólica, pues. Para entrar en materia, vamos a ver algunos conceptos antecedentes rapidito. Recordando de las clases de químicas que una solución es la mezcla de dos o más sustancias, donde una se encuentra en mayor cantidad, y a esa le vamos a llamar solvente o disolvente, y una se encuentra en menor cantidad, a la cual le vamos a llamar soluto. Entonces, cuando las mezclamos, así como cuando disolvemos azúcar en agua para hacer una limonada, entonces estamos haciendo una solución. Así que solución es igual a soluto más solvente. Ahora, las soluciones pueden clasificarse como soluciones diluidas, concentradas o saturadas, dependiendo de la cantidad de soluto. Una solución diluida sería una solución que tiene poco soluto. Una concentrada que tiene mucho soluto, y una saturada es cuando ya de plano el soluto no se puede seguir diluyendo
en el disolvente. Ahora también se pueden comparar las soluciones. Entonces podemos decir que una solución es más concentrada que otra. Y para hacer esa comparación también vamos a utilizar las palabras hipotónico, hipertónico e isotónico, donde la terminación tónico quiere decir concentración y el prefijo nos dice si es mayor, menor o igual, que es hipo quiere decir menor, iso quiere decir igual, hiper quiere decir mayor. Ahorita lo vamos a ejemplificar. La difusión se expresa con mucha claridad en este pequeño experimento, donde en un recipiente con agua se agregan unas gotas de colorante y vemos cómo el colorante, inmediatamente las partículas de colorante se empiezan a mover de donde hay más a donde hay menos hasta cubrir todo el volumen disponible. Eso es la difusión y de esa manera se comportan las partículas tanto en estado líquido como en estado gaseoso. La ósmosis es un fenómeno donde hay de por medio una separación entre dos soluciones y la separación es una membrana semipermeable. Entonces lo que sucede, al igual que en la difusión, es como una especie de tendencia al equilibrio, donde las partículas fluyen de donde hay más a donde hay menos hasta que la distribución de las partículas se encuentre, digamos, de manera uniforme. Lo mismo sucede en estas dos soluciones separadas por una membrana. Si las soluciones tienen diferentes concentraciones de ciertas partículas, entonces las partículas van a ir de donde hay más cantidad a donde hay menos cantidad. Ahora, vamos a suponer que las partículas son más grandes que los poros que tiene la membrana. Entonces lo que va a suceder es que la que se va a mover es el agua, es el disolvente, pues, el que se va a mover, y por eso lo vemos aquí en la imagen. Miren, en la primera imagen las partículas se van a mover de donde hay más a donde hay menos, en caso de que la membrana lo permitiera, pero en este experimento o en este ejemplo en particular la membrana no deja pasar las partículas disueltas, y al no dejar pasar las partículas disueltas lo que pasa es el agua, por eso se eleva el nivel del agua. El agua está tratando, digamos, de diluir esta solución para igualar las concentraciones en ambos lados. Así que la ósmosis es un fenómeno donde se observa una clara tendencia hacia equilibrar dos soluciones separadas por una membrana semipermeable. Por eso aquí está descrita así, como una tendencia al equilibrio de concentraciones entre dos componentes de una solución separadas por una membrana. Aquí vienen los términos que mencionaba hace un momento, que son hipotónico, isotónico, hipertónico, que sirven para comparar dos soluciones. Si decimos que una solución es hipotónica en relación a otra, decimos que tiene menor concentración. La terminación tónico quiere decir concentración, el prefijo hipo quiere decir menor. En este caso el prefijo iso quiere decir igual y el prefijo hiper se refiere a mayor. Entonces estamos hablando de una concentración menor, una concentración igual y una concentración mayor de una solución con respecto a otra. En este caso, la comparación la estamos haciendo con estas células. Estamos comparando la concentración interna de la célula con el medio externo de la célula. ¿De acuerdo? Estas células son glóbulos rojos de la sangre. Estos glóbulos rojos no son como las células de vida libre que nos vamos a encontrar en un cuerpo de agua estancado, o en un río o en un lago. Esas células de vida libre son capaces de compensar su entorno, sobrevivir a pesar de que el entorno cambie, regulando su medio interno a través de lo que hemos estudiado en biología como la homeostasis, capacidad de autorregulación para mantener el equilibrio interno y su estado de salud, ¿verdad? Pero los glóbulos rojos están acostumbrados a estar dentro de un medio controlado, que es la sangre, porque la sangre, digamos que es constantemente filtrada por el propio sistema de órganos de nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos los riñones, el hígado, los pulmones que están constantemente purificando la sangre, así que los glóbulos rojos de la sangre, que son los transportadores de oxígeno y dióxido de carbono, siempre están acostumbrados a estar en un medio equilibrado. Entonces, ¿qué sucede si lo ponemos en un medio, por ejemplo, hipertónico, como se señala aquí? Lo que va a suceder es que el agua se le va a salir a la célula, porque el agua va a ir a tratar de diluir el medio más concentrado para equilibrar
ambas concentraciones, interna y externa. Entonces el resultado va a ser que la célula se va a colapsar, se va a encoger como si fuera una pasa. En el medio isotónico la célula no va a sufrir cambios, y en el medio hipotónico la célula va a hacer el proceso inverso, se va a llenar de líquido, por lo tanto se va a hinchar y probablemente llegue incluso al extremo de estallar. Aquí vemos el mismo caso, pero estamos agregando además células vegetales para que ustedes puedan comparar. Obviamente lo que sucede es lo mismo, con otra resistencia, otro comportamiento que tienen las células vegetales. Entonces, si lo ponemos en un medio hipertónico, la célula se plasmoliza, se colapsa a final de cuentas. No es que recuerden que las células vegetales están rodeadas, además de la membrana, por una pared celular rígida. Aquí en el medio isotónico no le pasa nada, y en el medio hipotónico lo que sucede es que el tejido vegetal se pone más rígido. A esa rigidez se le conoce como turgencia. En este dibujo es exactamente lo mismo, solo que lo quise incluir porque vienen unas fotografías al microscopio. Miren, en solución isotónica, solución hipertónica y en solución hipotónica. O sea, las células hinchadas, las células colapsadas o encogidas y las células sin alteración. Los organismos pluricelulares tienen que resolver el mismo problema que las células. Si los ponemos en un medio hipertónico, lo que va a suceder es que el agua se les va a salir. Si las ponemos en un medio hipotónico, el agua va a entrar hacia el organismo. Entonces, aquí tenemos dos casos: el pez de agua salada y un pez de agua dulce. Y vemos cómo reaccionan. En este caso está en un medio hipertónico y en este caso está en un medio hipotónico. Y vean lo que hace este organismo. Este organismo bebe agua de mar, porque la tendencia es que el agua se salga de su cuerpo. Entonces, para recuperar el agua, bebe agua de mar. El problema es que el agua que bebe es muy salada, así que hay que eliminar el exceso de sal. ¿Cómo lo elimina? A través de una orina densa producida por los riñones. Y para complementar esta eliminación o excreción de sales, hace el proceso de transporte activo de sal a través de las branquias del interior hacia el exterior. En cambio, el pez de agua dulce evita beber agua, porque el problema que tiene es que el agua tiene la tendencia a meterse a su organismo. Entonces, para evitar hincharse, bebe poca agua. El riñón entonces produce una orina muy diluida para eliminar el agua que se le alcanza a meter al organismo. Y las branquias, en vez de eliminar sal como lo hace el pez de agua marina, incorpora sal por transporte activo. Lo interesante es que a través de la piel no se le sale ni tampoco se le incorpora nada, la piel es impermeable. Entonces, vean cómo es el mismo problema, pero lo solucionan con su sistema de órganos. Esta es una imagen de Artemia, que es un crustáceo que tiene fama de una gran resistencia para ambientes con salinidad muy variable. De hecho, su hábitat natural es en cuerpos de agua costeros que tienen influencia de agua salada y donde se concentra mucho la salinidad. Se cree que pueden estar en una salinidad hasta de 250 gramos por litro. O sea, tiene una gran resistencia, de ahí su nombre es Artemia. De hecho, hay una especie que se llama Artemia salina, que es muy común. Se utilizan también como cultivos de apoyo para alimentar otros cultivos acuáticos, ya sea con fines de acuario o con fines de acuacultura. Los huevos de estos organismos son muy resistentes, entonces se pueden transportar, y para alimentar a los organismos que se están cultivando se les avientan huevecillos al agua y los huevos, al eclosionar, salen las larvitas de Artemia y sirven como alimento a otros organismos. Aquí tenemos un ejemplo de un pez que es muy común y muy preciado desde el punto de vista comercial, que es el salmón. El salmón vive en el mar, pero va a reproducirse al río, y las primeras etapas de su desarrollo las cumple precisamente en el río. Ya que alcanza cierta talla, se regresa al mar para completar su desarrollo. Lo interesante es que cualquier pez de agua dulce que nosotros pudiéramos capturar por ahí, lo echáramos al agua salada o viceversa, del agua salada al agua dulce, sufriría un shock por el cambio tan brusco en relación a la concentración de sales, y tal vez enfermaría o incluso moriría. Pero estos peces lo hacen como algo muy natural.
van del agua dulce al agua salada sin problema y tienen la capacidad para regular. Otro ejemplo de estos organismos que incursionan del agua dulce al agua salada y viceversa es el tiburón toro. El tiburón toro ha sido avistado en muchas ocasiones en las aguas de los ríos. Entonces incursiona al río para buscar alimento y se regresa al mar sin ningún problema. Las anguilas son el caso contrario al salmón, porque estas viven en el río y van a desovar al mar, a las costas donde hay mucha presencia, sobre todo de macroalgas café tipo sargazo. Entonces van, desovan, sus crías eclosionan ahí mismo, crecen hasta cierta talla y se regresan al río para culminar su desarrollo. Entonces son ejemplos de organismos que tienen una gran capacidad para regular su concentración interna de sales sin importar que la concentración externa cambie. Hay dos estrategias de regulación interna de sales que se conocen también como estrategias de regulación osmótica, que son la osmorregulación y la osmoconformación. Aquí en el gráfico se describe el comportamiento de ambos. El eje vertical, en este caso, representa la salinidad interior del organismo y el eje horizontal representa la salinidad del ambiente, del agua, del entorno. Los osmoconformadores varían su concentración interna de sales conforme varía la concentración externa de sales. En cambio, los osmorreguladores no. Los osmorreguladores mantienen siempre estable su concentración interna de sales sin importar que la salinidad exterior varíe. ¿Quiénes son osmorreguladores y quiénes son osmoconformadores? En la mayoría de los casos, los osmorreguladores son vertebrados. Y en la mayoría de los casos, los osmoconformadores son invertebrados, aunque hay excepciones. Hay vertebrados que son osmoconformadores. Ahorita se me vienen a la mente algunos grupos de tiburones, por ejemplo, y hay invertebrados que son osmorreguladores. Incluso aquí viene un crustáceo como ejemplo. El siguiente factor sería el pH. pH son las siglas de potencial hidrógeno. El potencial hidrógeno pH es una escala, digamos, para medir la cantidad de iones de hidrógeno disueltos en una sustancia o en el ambiente. En este caso, nosotros nos hemos referido a ellos como a las que tienen presencia de iones hidrógeno como sustancias ácidas, precisamente porque hay algunos ejemplos de estas sustancias que tienen un sabor ácido, ¿sí? Entonces, la escala en la que se mide el pH es una escala que va del 0 al 14. Se considera como valor neutro el 7. Los valores inferiores al 7 se consideran ácidos. Lo contrario de ácido se llama alcalino o también se le puede llamar básico y van de la escala del 7 hacia arriba. Entonces aquí vemos, si se fijan, unos colores representando los diferentes valores de pH, porque hay un método para medir el pH, aunque no es el más exacto, pero es muy utilizado sobre todo en lugares de laboratorio. Es el papel tornasol. El papel tornasol es un pedacito de cartón impregnado con sustancias de origen vegetal que cambian de color dependiendo de la cantidad de iones hidrógeno que tenga incorporada una solución. Entonces lo introducen en la solución y cambia de color. Los valores ácidos tienden a convertirse en rojos y los valores alcalinos en azul. Y aquí vemos algunos ejemplos de distintas sustancias con distinto valor de pH. El agua destilada es neutra. Los que ustedes conocen como ácidos, pues obviamente tienen un pH bajo. Entonces, el ácido clorhídrico es, digamos, el más notorio, el más fuerte de los ácidos. Y tenemos como bases fuertes el hidróxido de sodio, ¿sí? Y aquí ya vemos algunos ejemplos como el jugo de limón, la Coca-Cola, las bebidas alcohólicas, ya sea la parte alcalina, el bicarbonato de sodio, la pasta dental, la leche de magnesia y el amoníaco. Aquí vienen otros ejemplos, como el caso de la sangre. La sangre tiene un pH que es ligeramente alcalino, muy cerca del 7, entre el 7 y el 8, digamos, se encuentra más o menos la sangre. Hay diferentes partes de nuestro organismo que tienen diferente grado de pH dependiendo de la función que realicen, pero el medio interno, el medio sanguíneo es casi neutro, ligeramente
básico o alcalino. Pero por ejemplo en la boca, en el estómago, en los oídos, en la nariz, incluso la sudoración, tienen cambios en el pH, los genitales también. Por ejemplo, un ejemplo de los genitales es que los oviductos en los mamíferos tienen un pH ácido, pero el líquido seminal que acompaña a los espermatozoides tiene un pH alcalino, de tal suerte que se da una neutralización y por eso los espermatozoides pueden sobrevivir en él. Las alteraciones del pH del organismo pueden traer problemas de salud. Aquí vemos un ejemplo del estómago. Una de las alteraciones es la famosa acidez. El incremento en la acidez o la disminución del pH en el estómago puede provocar algunos problemas de salud. Entre ellos se encuentra la gastritis, que es una inflamación de la parte interna del estómago. También está el reflujo gastroesofágico, que aquí lo vemos esquematizado. Quiere decir que el bolo alimenticio se regresa por el esófago, dando una sensación de ardor. Y esto puede provocar lesiones en el esófago o un abultamiento en la parte baja del esófago que se conoce como hernia hiatal. Y también puede provocar las famosas úlceras gástricas. Todo esto se previene con una buena dieta, buenos hábitos alimenticios. El pH del ambiente también se puede modificar. Aquí tenemos el ejemplo de un lago natural en equilibrio y un lago que está contaminado. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, en el lago natural hay buena penetración de la luz, por lo tanto podemos asumir que el agua es transparente, hay fotosíntesis, oxigenación, una cadena alimenticia funcionando. Los desechos que producen los organismos son descompuestos por organismos descomponedores. Aquí tienen una participación muy importante bacterias oxigénicas, bacterias aeróbicas que consumen oxígeno. Entonces todo se encuentra en equilibrio. Pero ¿qué pasa si le empezamos a agregar contaminantes, principalmente contaminantes orgánicos? Entonces, para empezar, la acumulación de contaminantes orgánicos va a disminuir el paso de la luz, va a incrementar la turbidez del agua. Al aumentar la turbidez, disminuye la fotosíntesis. Al disminuir la fotosíntesis, disminuye la presencia de oxígeno. Entonces, todo esto provoca desechos. De hecho, la contaminación pues son desechos. Así que las bacterias descomponedoras proliferan, se reproducen rápidamente. Esto provoca que las bacterias empiecen a consumir más oxígeno, a demandar más oxígeno para hacer su función. Entonces va a disminuir el oxígeno en el cuerpo de agua y esto va a provocar muerte de organismos. Si se acaba el oxígeno, ¿qué sucede? Pues las bacterias anaeróbicas entran en escena, proliferan y son las que empiezan a hacer la labor de descomposición ahora. El problema es que ellas segregan sustancias que son ácidas y por lo tanto disminuye el pH del lago y se van acumulando materia orgánica en forma de fango hasta que finalmente puede ir reduciéndose lo que es el tamaño del cuerpo de agua y se puede ir convirtiendo eventualmente en un pantano. Aquí vienen más o menos los eventos. No los puse en orden porque muchos de ellos digamos que están sucediendo de manera simultánea. ¿Sí? Pero estos son los eventos: aumenta turbidez, disminuye la penetración de la luz, disminuye la producción de oxígeno, proliferan bacterias, aumenta la demanda bioquímica de oxígeno, el oxígeno se agota, proliferan bacterias anaeróbicas, desechan ácido, el pH del agua disminuye, acumulación de fango, y aquí ven un lago eutrofizado por contaminación. También el aire puede alterar su composición, sobre todo cuando hay presencia de lluvia. Si el aire está muy contaminado, se puede formar una lluvia con un pH inferior al pH normal. La lluvia normal debe tener un pH que ande cuando mucho en 6 de ácido más o menos, tal vez ligeramente menos, pero ya en condiciones de contaminación la lluvia puede bajar hasta 4 de acidez, y a eso ya se le considera lluvia ácida. Y esta lluvia trae una serie de problemas ambientales que ya los vamos a analizar más adelante. El siguiente factor abiótico químico son los nutrientes. Vamos a considerar nutrientes todos aquellos compuestos de naturaleza orgánica e inorgánica que son necesarios para la salud de los organismos. Aquí tenemos algunos mencionados. Orgánicos, los carbohidratos, lípidos y las proteínas.
inorgánicos, pues el agua y las sales minerales. Sabemos que los elementos más abundantes en los seres vivos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. A estos se les ha llamado también bioelementos o elementos biogenésicos. La palabra biogénesis quiere decir génesis, origen, bios, vida, que dan origen a la vida, pues. Aquí tenemos una clasificación de esos bioelementos en función de las cantidades en las que los requieren los seres vivos. Pues aquí tenemos los más requeridos, se llaman primarios, representan el 96% del organismo y predominantemente son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Tenemos los secundarios con un 3.9% del organismo, en los que se incluyen el calcio, sodio, potasio, cloro, magnesio, y los oligoelementos que se utilizan en cantidades muy pequeñitas, y aquí se incluyen el hierro, cobre, zinc, manganeso, cobalto, molibdeno, litio, yodo, aluminio y sílice. Dentro de los orgánicos, pues tenemos las famosas biomoléculas, que son los lípidos, o también conocidos como grasas, los carbohidratos, que también son llamados azúcares, las proteínas, que están formadas por aminoácidos, los ácidos nucleicos, y pudiéramos considerar también las vitaminas. Todos estos son necesarios, y si varían, los organismos pueden tener problemas de salud, ya sea si se van, digamos, en cantidades excesivas o en cantidades demasiado escasas. Entonces, de aquí surge un concepto muy importante que se conoce como factor limitante. ¿Qué es un factor limitante? Un factor limitante es cualquier factor del ambiente que afecta la salud, el buen funcionamiento o el crecimiento de los seres vivos y por ende del ecosistema. Este señor de la imagen se llama Justus von Liebig, quien a través de un trabajo experimental enuncia algo que se llamó ley del mínimo. Él encontró en sus experimentos que si un organismo tiene presencia de todos los nutrientes necesarios, pero hay un nutriente en particular que es escaso, aunque esté presente pero es escaso y no cumple con cierta cantidad mínima, entonces el organismo se ve afectado en su salud. De ahí el tema del nombre, ley del mínimo. Entonces necesitamos de cada nutriente al menos una mínima cantidad para estar sanos. El señor Robert Shelford, al principio de 1900, complementa estos descubrimientos, y con el complemento de este descubrimiento enuncia algo que se conoce como ley de tolerancia. Entonces él dijo, no solamente la ausencia o escasez de algún factor, sino también el exceso de ese factor son nocivos para la salud. De aquí surge un término o un concepto que se conoce como rango de tolerancia. Es decir, existe un rango para cada factor ambiental donde los organismos pueden prosperar con éxito. Si nos salimos de ese rango o si las condiciones ambientales se salen de ese rango, el organismo puede experimentar primero estrés fisiológico, problemas de salud, y luego simplemente no va a estar presente el organismo, o sea, se va a morir, no va a poder sobrevivir en esas condiciones. Por eso vemos que los organismos están limitados a ciertos ambientes porque están adaptados a ciertas condiciones. Y en este gráfico es bastante ilustrativo para este término. Vean, en el eje vertical está representado el tamaño de la población y en el eje horizontal el nivel del factor ambiental. Entonces existe una curva, una gráfica en forma de campana que está señalando la franja óptima, el rango óptimo, pues, para que este organismo esté presente sin problemas. A eso le llamamos rango de tolerancia. Y luego vienen unas zonas de variación de ese factor ambiental que se conocen como estrés fisiológico y finalmente una zona donde los organismos ya no pueden estar. Aquí vemos un ejemplo de esto para hormigas en relación al factor temperatura. Y vean cómo esta especie de hormigas está restringida solamente a este rango de temperaturas. Fuera de ese rango simplemente no puede estar presente. Y su mejor, digamos, su temperatura óptima, según el crecimiento poblacional que exhibe, es a 25 grados. Estos también serían casos
similares. Tenemos el caso de esta mariposa, que está prácticamente la gráfica muy parecida a la de la hormiga, y esta libélula que tiene menor crecimiento, pero que tiene, digamos, un rango de temperatura más amplio para estar presente. ¿Sí? Y así es como se interpreta lo que es el concepto de rango de tolerancia. Vamos a abundar un poquito más en esto en las próximas sesiones. Entonces, por lo pronto, en relación a este tema, sería todo. Yo les agradezco mucho su atención. Estén al pendiente de las actividades que les voy a poner en la plataforma de Classroom y los materiales. Y nos vemos la próxima ocasión. Muchas gracias.